De regreso, amigos, en Infractal, y como les decía en el introito de este espacio, me acompaña una persona que yo de manera muy particular estimo mucho. Es una persona también que respeto mucho, que le profeso mucha admiración. Yo decía que lo conocí cuando tenía 17 años, pero no es que él es tan mayor, es que comenzó muy joven también sus actividades académicas y también políticas. Esta persona es miembro de la dirección política de Fuerza del Pueblo, además de que tiene una dilatada trayectoria en materia de investigación, derecho internacional, director del Observatorio Político Dominicano, de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y muchísimas cosas más, porque en su haber él se ha dedicado precisamente y ha estado preocupado siempre por el conocimiento. Entonces tiene una dilatada trayectoria tanto académica como política. Y esta persona es Natanael Concepción. Gracias por estar con Bueno, nosotros. luego de esa tan amable presentación que me haces, se demuestra ante la audiencia que somos muy buenos amigos y que tú me aprecias mucho. Y es bilateral, porque igualmente de mi parte te quiero mucho, te admiro, valoro mucho tu trayectoria, todo lo que has conquistado y seguirás conquistando con tu trabajo, talento y esfuerzo. Así que un placer estar contigo y con tu audiencia. Bueno, vamos de entrada a hablar de algunos temas nacionales que son, digamos, de preocupación. Hablaba también en el introito, Natanael, del Código Penal de la República Dominicana. Y me gustaría saber la lectura que como jurista tienes del Código Penal y de si ves algunas dicotomías, ¿no? Porque está el tema de que ahora los funcionarios públicos, y lo dice así, funcionarios públicos, como si los funcionarios públicos fueran una cualidad especial, diferente a la de la persona, que es, me parece que es el que es sujeto de derecho. Entonces, tener una imagen general, ¿qué piensas respecto a esto? Sí, creo que el código, como su nombre lo dice, los códigos son una regulación compleja, porque el código busca ser un instrumento que legisle de manera general todos los problemas de un ámbito. Y los códigos vienen de aquella visión napoleónica. Y hoy día, por la complejidad de la sociedad, los códigos resultan muy complejos de hacer. El código tiene una virtud y es que se le ha dado un año de vacancia legal. La sugerencia es que en ese año hagamos adecuaciones. Primero, es un avance que tengamos un código. Ciertamente hacía falta que modernizáramos los tipos penales porque no podíamos seguir persiguiendo el delito con tipos penales del siglo XIX en el siglo XXI. Habían 2 siglos de desfase que había que acortar. ¿Significa eso que el código es perfecto? Para nada. Creo que debe ser mejorado. Y hay como un cierto consenso en la comunidad jurídica de que hay aspectos concretos del código que deben de ser atendidos. Y bueno, dentro de esos aspectos, tú has puesto sobre el tapete uno, pero así hay otros que tocan probablemente contradicciones, que hay que ver si el tipo penal es adecuado, si la multa es adecuada, si no hay una contradicción. Son cosas que se están terminando de estudiar. Yo particularmente estoy muy avanzado en el estudio del código, pero no lo he concluido. Digo en el estudio, no en la lectura, porque sí lo he leído, porque por su complejidad tienes que estudiarlo y revisarlo. También el código incorpora concepciones alemanas, mantiene concepciones francesas, hay algo de corriente latinoamericana y americana. Entonces todo eso junto, más algunas cosas muy locales, hay que ver la hilaridad. Hay por momentos que el código pierde hilaridad en lo que dice y genera algunas contradicciones. Creo que lo correcto es que el poder legislativo y el poder ejecutivo estén abiertos a las observaciones que se van a hacer. Hay varios grupos de estudios que se están haciendo. Por ejemplo, en la Fundación hay una serie de conferencias que se han convocado. Aprovecho para invitar. El 20 es la primera de ellas, que está el magistrado Hermógenes Acosta y Harold Modesto organizando, y la letrada Maribel Reyes también. Bueno, creo que esos foros que ellos están organizando son un buen punto de partida porque van a llevar especialistas para ver cuáles son esas principales contradicciones. Yo animo a que la ciudadanía lea el código, tiene mucho que ver porque el código afecta a la libertad y afecta también la seguridad, porque de alguna manera las medidas que están ahí están pensadas para poder tener una herramienta de persecución del delito, pero también para sancionar los ilícitos penales y para determinar qué es un ilícito penal y qué no lo es. Da la sensación en algunos momentos, y lo digo porque también he estado leyendo el código y he estado tratando
de ver desde mi lógica politológica, no jurista, algunos aspectos y da la sensación en algunos momentos que básicamente nos convertimos como en un estado policial donde el Ministerio Público es un poder supremo que no tiene límites. Entonces, esa sensación, por lo menos en mi caso muy particular, de alguna forma desata alarmas. Y decía en el introito también, es cierto que necesitábamos un código, pero a veces pienso que el tema está en que nos diluimos, en que lo necesitamos y vamos a sacarlo rápido y no atendemos a aspectos que tienen que ver con realmente regular la vida en sociedad de manera equilibrada. Entonces, me preguntaba yo, y ya te saco un poco del campo de lo técnico, sino de lo político, si Fuerza del Pueblo, en ese sentido, tiene o ha fijado alguna posición al respecto. Sí, desde la Fuerza del Pueblo estamos completando el estudio del código. En principio, nosotros lo que entendimos que la metodología correcta era aprobar el código y en el año de vacancia hacerle modificaciones. Por lo tanto, es como que este código está aprobado, pero vamos a ver ahora los aspectos de él que requieran ser modificados, ser mejorados. Eso nos permite no dejar de tener el instrumento que necesitamos, pero mejorar el instrumento. Entonces, nosotros entendemos que en los próximos 15 días, como mucho, tendríamos ya un estudio acabado del código que permitiría fijar una posición. En principio, la posición la fijará el presidente Fernández, que está concluyendo, está al frente de esos estudios que se están haciendo del código, y él fijará una primera posición que reflejará, digamos, la postura del partido sobre el tema. Pero lo que se está haciendo cuidadoso es porque no se quiere opinar a la ligera, se quiere hacer una evaluación correcta técnica. Como tú decías, hay que equilibrar derechos y hay que equilibrar también la seguridad y los deberes y todo lo que tiene que ver con el ilícito penal. No podemos estar en un estado policial, pero tampoco podemos estar en un estado sin reglas. Entonces, bueno, esas facultades de persecución del delito y de determinación de los ilícitos penales debe tener evidentemente una garantía del debido proceso, debe tener un control jurisdiccional, es decir, debe intervenir el juez. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto se puede hacer práctico el sistema? Y además esto requiere una segunda fase, que es un código procesal penal, que por cierto aprovecho para decir que se está tarde en ello, porque el Tribunal Constitucional ya había dado una sentencia que daba al Congreso un año para emitir un nuevo código procesal penal o anulaba el que estaba, una sentencia con una inconstitucionalidad diferida que vence en diciembre de este año. O sea que antes de diciembre de este año debemos tener el código procesal penal. Por lo tanto, el código penal es un avance, pero se requiere que el código procesal penal y el código penal se puedan encontrar, porque ahora hay nuevos tipos penales que no tienen claro cuál es el procedimiento en el código de procedimiento penal. Y que no se tiene claro, y algo que ahora que lo comentas, no se tiene claro tampoco cómo va a ser esa administración de justicia, porque nosotros también tenemos una letanía en los tribunales a la hora de conocer casos, y por eso nosotros tenemos, por ejemplo, personas que no están condenadas, sino que están en prisión preventiva y tienen 4, 5, 6, 7 años en prisión preventiva en las cárceles de la República Dominicana. Es decir, que todo esto es muy complejo. Claro que sí, es muy complejo y afecta mucho la vida en sociedad. Por lo tanto, esto no es un tema solo técnico, aunque tenga mucho tecnicismo. Es un tema que afecta al ciudadano, ¿no? Que interviene mucho por qué tú terminas en una prisión o no. Te doy, por ejemplo, un caso muy reciente. Anoche recibí una llamada de un buen amigo que tiene un determinado comercio y de repente tenía un camión detenido y en la parte, el camión detenido, ¿no? Reparándole una goma, se estrelló detrás de ellos un vehículo, lamentablemente con la gravedad de que el joven que se le estrelló detrás falleció. Inmediatamente ocurre eso, él es apresado junto con los demás que están en el camión por el tema de que se produjo una muerte. Y se desata una serie de interrogantes legales, ¿no? De cómo garantizar que quien ha presenciado o ha estado involucrado, aunque sea involuntariamente, como era el caso de él, que su vehículo estaba parqueado y otro vehículo le impactó, pero hubo una muerte resultado de ese impacto, bajo qué término se mantiene la prisión o no, bajo qué término eso se puede atender sin que esté bajo prisión o no. Es decir, son elementos que afectan la vida en sociedad de alguien que está haciendo su trabajo, que de repente se parquea en un área y de repente está visitando por primera vez en su vida la cárcel por un hecho totalmente involuntario. Es decir, que todos esos son temas que ameritan debate, reflexión, porque, insisto, impactan la vida en sociedad. Otro tema que ha estado en la palestra
es el tema de los migrantes, la migración haitiana, cómo afecta las medidas del gobierno. Y bueno, en ese sentido, Fuerza del Pueblo está participando en unos diálogos en el Consejo Económico y Social, que dicho sea de paso, fue propuesto por el presidente Leonel Fernández, presidente del partido Fuerza del Pueblo. Entonces, en ese sentido, también Fuerza del Pueblo ha recibido críticas. Lo que se dice es que por qué Fuerza del Pueblo participa de los diálogos del CES, porque lo que busca el gobierno es su aprobación para la legalización de indocumentados. ¿Cómo se responden esas interrogantes o esos cuestionamientos? Primero, entender cuál es el tema en el que estamos participando. En Haití ha habido un colapso institucional del Estado haitiano, con una gravedad de que ese colapso ha sido provocado por un avance significativo de las bandas criminales que están en un control de más del 90% de la capital de Haití, de Puerto Príncipe. Imagínense, Dios no libre, lo que fuera la ciudad del Distrito Nacional rodeado de bandas y que las bandas estuvieran casi asaltando el Palacio Nacional. De una situación así es que estamos hablando en Haití, para que lo entendamos, con la gravedad de que somos nosotros el país vecino, a donde naturalmente viene la repercusión más fuerte de ese hecho. Ante una situación de esa magnitud, la clase política, social, empresarial y el país debía de ponerse de acuerdo en cómo enfrentarla, porque es un tema existencial ya. Es una amenaza de seguridad nacional. No solo es un problema de flujo migratorio que preocupa y de impacto en servicios básicos y demás. Es un tema que amenaza nuestra existencia. Las bandas se quedarán solo en Haití, hasta donde querrán también impactar nuestro territorio, qué impacto tiene eso. Ante eso hemos decidido participar. Y el debate es más integral. El debate es cómo unidos buscamos solución a que la comunidad internacional intervenga de manera más efectiva. Esa es la Mesa de Relaciones Internacionales, que de hecho fue coordinada por de ambos, ¿no? Y conocedor del tema, nuestro querido amigo Manolo Pichardo. Entonces, igualmente hubo otra mesa que tuvo que ver con el desarrollo fronterizo, cómo las zonas fronterizas son fortalecidas, cómo logramos un desarrollo en esas zonas, que ahí estuvo, por ejemplo, una persona como Soto Jiménez, que es muy conocedor del tema, entre otros, que estoy hablando de los que coordinaron, ¿no? Estuvo también el comercio bilateral, ¿no? Cómo mejoramos los niveles de comercio. Estuvo Dionis Sánchez, que viene a ser senador a nivel de uno de los puntos de comercio fronterizo, como ocurre en Pedernales. Cómo mejoramos nosotros o garantizamos un comercio bilateral más efectivo, más regulado y más beneficioso para los intereses que nosotros defendemos, que son los dominicanos. Igualmente estaba la mesa laboral, cómo resolver el desafío que hay con la mano de obra extranjera, migrante, en muchos casos en situación de irregularidad. Entonces, el tema migratorio en sí, cómo trabajarlo, era otra mesa. Como tú ves, fueron 6 ejes de debate. Y ahí lo que se buscaba era adoptar una serie de recomendaciones que nos permitieran como país abordar el tema. ¿Qué requería eso? Bueno, eso requería de mucha voluntad política, de poner el país por encima de las diferencias. Ahora eso significa que nosotros mantenemos nuestro rol y hemos denunciado al país todo lo que el gobierno ha hecho que no debe hacer. Hemos denunciado la crisis que hubo en el SENASA, hemos denunciado problemas con las obras de infraestructura, problemas con los servicios de educación. Todo nuestro rol opositor sigue igual. Ahora, en ese tema en particular, hemos hecho un esfuerzo de unidad nacional para atender un problema país. Y creíamos que era lo creímos en ese momento y lo seguimos creyendo, que es nuestra responsabilidad histórica atender un tema que amenaza la existencia y la responsabilidad y la soberanía y la integridad territorial de la República Dominicana. Nos vamos a ir a una brevísima pausa comercial, amigos y amigas, y como ven, yo les prometí que era un invitado de primera, les dije que tenía las condiciones y las calidades para abordar todos los temas de interés nacional. A ustedes no se muevan porque en breve seguimos con más acá en Infractal. De regreso, amigos, en Infractal, y vamos a aprovechar a Natanael a exprimirlo, pero sé que hay muchos temas nacionales. Me gustaría abordar un poquito la última parte para entonces hablar un poco de Fuerza del Pueblo, porque se van rápido los minutos, sobre todo cuando la conversación es tan exquisita. Y mencionabas que Fuerza del Pueblo no ha dejado de hacer su rol opositor, pero sobre todo mencionabas puntos críticos de la vida social de la República Dominicana. Recientemente, la semana pasada, vimos específicamente el lunes en la semanal al presidente de la República decirle al doctor Leonel Fernández que vaya a la FAO o que vaya a Moody's a buscar los datos de la desaceleración económica
económica que sufre la República Dominicana, porque la República Dominicana está bien en materia económica. Bueno, mira, yo le digo al amigo presidente Leonel Fernández que estos datos son los datos internacionales. Si él quiere, yo le doy el nombre del director de la FAO para que vaya a pelear con él. Le doy también la del Moody's para que vaya a pelear a Moody's allá con todo lo que dice Moody's, todo lo que decimos nosotros aquí, una gran parte lo dice Moody's. También que vaya a pelear con la CEPAL, por los datos están los de la CEPAL, que vaya a pelear con el Banco Mundial y que tenga buena suerte discutiendo esos datos. El presidente de la República dice también que la canasta básica por primera vez cubre, el salario mínimo cubre la canasta básica y que hoy se come mejor que en el año 2012. Dice también, y lo pongo en contexto para que pueda entonces conversarnos, Natanael, igual dice que el exministro de Obras Públicas de esta administración gubernamental dice que en 5 años el presidente de la República ha construido más obras de infraestructura que en 16 años de gobierno de gestiones anteriores. ¿Cómo respondemos todas estas interrogantes? Mira, yo creo que nuestros buenos amigos del gobierno están perdiendo un poco de conexión con la realidad, porque yo creo que si hacen otra visita más tranquila a un barrio, porque la que hicieron a Capotillo no se los permitió, y se dan cuenta de cómo está viviendo la población dominicana, se dan cuenta de que la inflación ha subido los precios por más de un 33%, de que los salarios no han subido igualmente, de que hay una situación de la economía que se siente, que la gente no vive mejor, que el que va a un hospital encuentra un centro en ruina, que el que quiere estudiar va y no encuentra un cupo en las escuelas, que problemas que estaban superados como la mejoría en el servicio eléctrico ha retrocedido y ahora hay más apagones. Es decir, que cuando vemos lo que ha hecho el gobierno, notamos que lamentablemente no se ha logrado el nivel de progreso y de desarrollo que nos prometieron. Todo lo contrario, vemos que en muchos aspectos hay una involución, hay un retroceso. Y cuando vamos a obras de infraestructura, la verdad que no es comparable a un gobierno que construyó un metro antes de cumplir 5 años, y un metro que todavía está ahí, que de hecho requiere más atención del gobierno para mantenerle el nivel, un gobierno que hizo la mayoría de las vías importantes de aquí. Cuando se habla de construcción en la República Dominicana, hay que hablar de Trujillo, de Balaguer y de Leonel. Ahí están las grandes construcciones del país. Y en el gobierno del presidente Medina, que duda cabe, también se aportaron algunas obras de cierto impacto, pero las grandes obras de construcción de aquí, de infraestructura para el desarrollo, surgieron de esas administraciones, con la diferencia de que de las tres, la administración que lo hizo en democracia fue la del presidente Fernández. Entonces, bueno, lo que estamos hablando es que ahí hay un legado que es innegable. Aquí no habían túneles, no habían elevados, no había un metro, todo eso lo hizo Leonel. Las extensiones de la UAS, la autopista del Coral que nos lleva al desarrollo del este, la que nos conduce con Samaná. Es decir, cuando tú te pones a dar cuenta de la infraestructura de desarrollo, sin hablar de obras como acueducto, como instalaciones deportivas, como centros culturales, o sea, solamente estoy hablando de estas grandes Los obras. multis. Exacto, obras también las viviendas que se entregaron a sectores necesitados. En fin, que creo que el gobierno tiene que reflexionar sobre su legado, porque el tiempo se le agota. Y creo que en ese tiempo que le queda, deben de reflexionar sobre su legado, qué es lo que van a dejar, cuáles son esas obras que ellos han prometido que no han hecho, que son muchas. Cuando tú te pones a ver lo que ha prometido el gobierno y lo que ha ejecutado, el resultado te da muy deficitario. O incluso muchas obras que han inaugurado y no están completadas. Por ejemplo, el muro fronterizo, que pudiera ser un aporte interesante. Del muro fronterizo hay menos del 10% construido, el resto no se ha logrado terminar. ¿Y por qué da tanto trabajo terminar eso? Cuando es una obra prioritaria para el país y la han inaugurado y la han prometido. Pero este gobierno, y discúlpame, este gobierno ha recibido más recursos que otras administraciones gubernamentales y le agregaría el tema de las obras inmateriales, porque dice el presidente Luis Abinader que él tiene un legado que es inmaterial. Por ejemplo, él mencionaba el tema de los subsidios, que él los duplicó, mencionaba el tema de la Constitución, que él la modificó. Entonces, yo en lo particular tengo mi lectura, pero aquí queremos saber su opinión respecto bueno, a... pero vamos a discutir eso también, no hay problema.
La Constitución de 2010 es el paradigma de modernización del Estado dominicano. Ahí es que se crea el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, se pasa a un Estado social democrático de derecho. Es una gran transformación la Constitución del 2010. Ahora este gobierno ha hecho una modificación muy parcial y discutida, que lo que ha llevado es a crear un Ministerio de Justicia y a reforzar un mandato que ya tenía la Constitución sobre el tema de la reelección. Eso ha sido. Y lo del Ministerio Público, bueno, que ha pasado de ser elegido directo a ser elegido indirectamente en el Consejo de la Magistratura. Esos son los tres cambios que hizo la reforma. Una reforma tan puntual como esa contra una reforma como fue la del 10, que fue una reforma de esa magnitud, no son comparables. Y luego las obras, el Ministerio de Hacienda, compras y contrataciones. Antes de llegar el presidente Fernández, las obras se daban de grado. Él es que hace un decreto puente y luego hace una obra que da transparencia a la asignación de los recursos del Estado con una ley de compras y contrataciones, en la 340, que ha formalizado el sector, ha profesionalizado el servicio de compra y ha traído transparencia. Y así lo podemos ver ámbito por ámbito. Es una transformación real del Estado en obra de infraestructura, en marco jurídico, en fortalecimiento institucional, en creación de capacidades. Cuando vamos a las becas, por ejemplo, educación superior, ¿cuántos profesionales hoy día en la República Dominicana son el resultado de esa visión plural, abierta, de enviar a las personas a estudiar fuera? Cuando en aquel momento era un privilegio de ricos solamente el ir a estudiar fuera del país. Él es que democratizó eso. Cuando hablamos de las bibliotecas infantiles, cuando hablamos de cultura, o sea, en todo lo que es el desarrollo, vemos un legado del presidente Fernández. Y el gobierno, lamentablemente, no ha logrado un legado de esa magnitud, por más que nos quieran vender que lo han hecho. Ellos han intentado, han prometido muchas cosas, pero a la hora de la realización, esas cosas no la vemos. Habiendo dicho todo esto, ¿cuál es la clasificación o la puntuación, mejor dicho, que le da a esta administración de gobierno? Bueno, le quedan 3 años, pero en lo que va hasta ahora, Que son 5. vemos que si no se apuran, van a terminar con muy malas notas, ¿no? Eso es lo que veo. O sea, lo que siento es que un gobierno se mide de acuerdo a cómo mejora la calidad de vida de la gente. Y si vamos, por ejemplo, a educación, lo que vemos es que los estudiantes no encuentran el espacio donde entrar a las aulas para estudiar. O sea, no encuentran el espacio físico para la educación. Sin decirte que según las pruebas internacionales, la mayoría no entiende lo que leen. Por lo tanto, hay un gran desafío. Hay un ministro nuevo, joven, que le vemos con muy buena intención, que es Luis Miguel. Vamos a esperar que él logre revertir hasta ahora estos malos resultados que ha tenido el gobierno del PRM en educación. Por el bien del país esperamos que lo logre, pero lamentablemente todavía no vemos ese logro. En el área de salud vemos un retroceso muy grande. Los hospitales están como aquella canción de que no hay jeringa, no hay prácticamente nada, ¿no? Son lugares terribles que cuando te toca visitar a una persona allí te parte el alma ver las condiciones inhumanas en las que está trabajando tanto el personal de salud como en las que son atendidos los pacientes. Si te vas, por ejemplo, a otros sectores de servicios públicos que tú demandas, igualmente notas un retroceso. Es decir, que lo que queremos por el bien del país es que el país avance y se desarrolle, pero en el legado que está dejando el gobierno no vemos esos avances y ese desarrollo que el país requiere. ¿Y cómo respondemos a la pregunta o cómo responde desde Fuerza del Pueblo a la afirmación, no una pregunta? Es una afirmación hecha el lunes pasado por el presidente de la República de que a él no se lo puede medir por 5 años, que es por 2, porque él recibió el país en pandemia y entonces, como él recibió el país en pandemia, hay 2 años que fueron como perdidos, que yo no lo entiendo porque en el 2021 crecimos un 12. Entonces, a veces a mí me cuesta mucho entender un poco la lógica, pero ¿cómo vamos a ver, responder? el presidente Fernández recibió en el 2004 un país quebrado. Recuerden la crisis del 2003 del gobierno de Hipólito, que introdujo 2 millones de personas en la pobreza y quebró uno de los principales bancos del momento, la quiebra de Baninter. Y el presidente Fernández, sobre ese desastre, recondujo al país al desarrollo. De ahí después vino el metro, vinieron túneles, vinieron muchísimas cosas que él hizo, recuperó la economía, invirtió en el desarrollo. Luego en el 2008 le tocó enfrentar una de las crisis más graves, lo que se conoce en la historiografía moderna como la gran recesión global, con la quiebra de Lehman Brothers y todo lo que trajo el 2008. Y el presidente Fernández nunca ha dicho que se le recorten los años de crisis. Todo lo contrario. La crisis son como el fuego y el oro. En el fuego es que se pura el oro. O sea,
el gerente, el liderazgo, se pule en medio de las dificultades. Y justamente lo que el gobierno le dio la oportunidad a la pandemia fue demostrar resultados en un momento en el que el país le tuvo la tolerancia, la paciencia, el apoyo de que, bueno, llegaron a una situación de pandemia, hagan algo. O sea, de eso se trata, pero ahora no podemos decir que eso se le recorte. Para nada, todo lo contrario. Se evalúa cómo gestionaste la crisis, cómo aprovechaste ese momento de crisis para impulsar al país, para lograr una mejora, para lograr un desarrollo. Vamos a pasar de inmediato a Fuerza del Pueblo, porque Fuerza del Pueblo acaba de cerrar la primera etapa de su Congreso Elector Manolo Tavares Justo. Resultados, un briefing general de lo que ha pasado allí y también las expectativas de cara al porvenir, porque una vez ya está como engrasado eso ahí, pues lo que queda es hacer oposición fuerte, ¿no? Claro, lo primero es que el país vivió eso como si fueran unas elecciones nacionales. Una gran movilización que dio una muestra de varias cosas. Primero, de que la dirigencia de la Fuerza del Pueblo está entusiasmada, decidida y enfocada en ser esa alternativa política que el país necesita para volver al sendero de desarrollo, de progreso que necesita, y que la Fuerza del Pueblo está decidida a desplazar al gobierno del poder, al PRM del poder. Eso está muy claro. Y traer al poder la esperanza, el Partido Verde que encabeza el presidente Fernández. Eso fue el primer mensaje que dimos. Dimos un mensaje de unidad, de orden, de disciplina, de cohesión, un evento sin incidentes mayores, un evento que transcurrió en orden, en armonía, en bastante paz, o sea, un evento concurrido, por lo tanto exitoso. Cerrada esta primera etapa, ahora la Fuerza del Pueblo concluirá con la segunda etapa, que tiene que ver con la elección del presidente, vicepresidente, secretario general y miembros de la dirección política y finalmente las secretarías. Ahí concluye nuestro Congreso con esas 3 fases que tenemos por delante y claramente paralelo ya a ese cierre del Congreso, vemos que la Fuerza del Pueblo sigue creciendo, sigue haciendo juramentaciones, siguen llegando nuevas personas, nuevos sectores, porque en el país en general se siente una insatisfacción con el gobierno y la gente ve en la Fuerza del Pueblo esa esperanza, ese camino que nos conduce a realizaciones reales y no a promesas, ese camino que nos conduce a que la educación vuelva a ser para todos y todos encuentren un espacio, un cupo en el aula y sea de calidad, ese camino que nos conduce al alimento asequible, a que la gente pueda volver a comer a un costo razonable, que sus ingresos se lo permitan, a que la gente vuelva a tener un trabajo de calidad, a una educación de calidad, a una salud de calidad, en fin, a que el país progrese y avance. Eso es lo que la Fuerza del Pueblo está enfocado, en demostrarle al país que esa es alternativa, que está preparada para este momento, que está preparada para liderar crisis, porque antes lo hizo. El presidente Fernández, insisto, ha liderado las principales crisis que ha habido aquí a nivel local, globales con repercusión local, y ha salido exitoso. A ese gerente de crisis, la Fuerza del Pueblo lo pone al frente y dice al país que somos la esperanza y que tenemos la capacidad de gerenciar la crisis actual y llevar al país al desarrollo de nuevo. ¿Cómo andan las encuestas? Y cuando hablo de las encuestas es porque se dice que Fuerza del Pueblo no pasa de un 8%, dicen. Bueno, pero acabamos de sacar la última encuesta que vivió el país contando, fueron las elecciones y sacamos alrededor de un 30%. Y todo lo contrario, después de ahí lo que hemos hecho es crecer. O sea que está muy claro que después de la elección el único partido que ha crecido es la Fuerza del Pueblo. El PRM se ha desgastado por todas estas situaciones que han ocurrido, sobre todo desde la reforma fiscal, desde el intento de reforma fiscal para acá. El PRM lo que hace es que decrece, igualmente que el gobierno. No ha habido un solo mes desde el intento de reforma fiscal para acá en el que alguna encuesta seria refleje que el gobierno haya crecido o el PRM haya crecido. Todo lo contrario, que se refleje que la Fuerza del Pueblo crece y avanza. Es el único que está creciendo. O sea que nosotros contentos con los resultados que estamos viendo de cómo la organización avanza, pero todavía no satisfechos. Necesitamos crecer más, necesitamos fortalecer la construcción de esa mayoría electoral que devuelva al país por el sendero, de nuevo digo, de la esperanza y del progreso. Bueno, nos vamos a ir a una breve pausa comercial. Ustedes, amigos, no se muevan porque llega el momento que más nos gusta a todos nosotros, conocer un poquito más a nuestro invitado. Ya nos vemos al regresar de la pausa.